Mis estimados amigos, y nuevamente con ustedes y así llegamos hasta aquí. Hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar acá en esta conversación, que es Luis Fernando Córdoba. Eh, Estamos sus servidores Melba Hernández y Eric Fuentes. Hoy en nuestro episodio número 11 de esta entrega semanal. El día de hoy, bueno, Luis Fernando, preséntate. Hola Luis, ¿cómo estás Luis? Queremos conocerte, cuéntanos de ti. Muy buenas noches, Melba y Eric. Gracias por la invitación. Es un placer estar en su programa, escuchando nuevas ideas que yo creo que a todos nos van a refrescar lo que se vivió en el pasado y lo que podemos vivir en el presente. De mí, ¿qué les puedo decir? Una persona enamorada de la libertad, luchadora por la isonomía, amante, poeta, escritor. La ingeniería me fascina, cosa que desarrollé muchos años en Venezuela, y por las circunstancias que todos sabemos nos alejamos de esa tierra tan bella y hermosa que es Venezuela, dejando el sentimiento en tanta calle que pateamos en el 2014, 2017, y que la seguimos pateando desde el corazón, ¿no? Porque ese sentimiento, o sea, Venezuela tiene una particularidad que enamora a cualquiera, o sea, y tenemos que rescatarla para volvernos a enamorar de esa tierra y darle todo lo mejor. Es correcto, Claro que es correcto. sí, claro que sí. O sea, un hermano colombiano y de corazón venezolano, porque es que Así eso es. somos, eso hemos sido por muchos años, antes inclusive de Bolívar, ya se compartía todo este gran terreno. Ujú. Bueno, Eric, ¿qué tenemos hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo fue que llegamos hasta aquí y hablemos del pacto de Punto Fijo, con una pregunta que vamos a hacer al principio, desde ahorita. ¿Por qué Ajá. fueron capaces todos los socialistas de unirse en los años 50 para derrocar a Marcos Pérez Jiménez e instaurar el sistema político que existe hasta el día de hoy? Entonces, ¿cómo es posible que ellos se unieran, que quedaran de acuerdo a pesar de sus diferencias y que nosotros hoy día, en una época mucho más moderna, con mucho más conocimiento, con mucho más desarrollo de lo que es la sinergia, el trabajo en equipo, la gerencia, además con una élite intelectual venezolana muchísimo más elevada que la de la época, porque recuerda que en aquella época los hombres ilustres los contabas con los dedos de una mano y te sobraban, ¿ok? Hoy en día la calidad de intelectual en Venezuela es a montones, o sea, tú tienes mucha gente con doctorados, publicaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos construir un pacto social, político y nacional que nos pueda ayudar a reconstruir, primero a conquistar la libertad Claro. del sistema socialista y segundo, a construir un país que realmente se desarrolle y donde podamos utilizar todos los recursos que tenemos en pro del bienestar de todos los ciudadanos de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que no logramos unir? ¿Qué es lo que sucede? ¡Ay! Tembló la tierra. Ese, Luis habla porque yo Es estoy que, en un accidente ya. ese fue el espíritu de Jorge Tuero. bueno, el tema de los intelectuales es un tema que sí es cierto que antiguamente había muy pocos y eran los que dominaban la masa avanzante de las universidades, ¿no? Y todos ellos tenían un sentimiento socialista que lo supieron vender y aún lo siguen vendiendo, ¿no? Aquí hay que estar claros que todo esto sí es un tema ideológico. Que muchos, uno de los que dijo que en Venezuela no había un tema ideológico fue Guaidó, que no era un tema ideológico y sí lo es.
Nosotros tenemos un gran escritor venezolano que es Carlos Rangel, el que escribió De buen salvaje al buen revolucionario, y donde nos decía la trayectoria de todos estos caudillos, donde traen el sentimiento nacional, que lo único que es una manipulación. El volver a las raíces es otra manipulación. ¿Ok? Y entonces han tratado de vivir una sociedad entre derecha e izquierda, cuando la derecha y la izquierda no es ninguna ideología, es una posición entre el Estado. Y esto viene desde la Revolución Francesa. Los que el Parlamento en ese momento eran pro gobierno se sentaban a la derecha, y lo que era antigobierno a la izquierda, y de ahí salió este tema. Y los del centro eran los llanos. Empezaron a manipular este tema de derecha-izquierda, después vino Marx con el capitalismo y paremos de contar. Entonces, ¿qué han hecho toda esta gente? Es crearle ese sentimiento de rencor al ciudadano para ejercer un poder a base de dádivas. ¿Ok? Venezuela en la época de Pérez Jiménez era una Venezuela próspera, pero era una sociedad próspera donde el ciudadano estaba tomando poder adquisitivo, y eso era grave. O sea, algo que nosotros tenemos que estar claros, que en algo tenía Chávez a su favor cuando dijo que ser rico era malo. ¿Y por qué razón? Sencillo. Al rico tú no lo puedes dominar, al pobre sí. Y entonces, ok, vamos ahora, ¿por qué sí se lograron unir y nosotros todavía no nos logramos entender? Porque el venezolano, o el latinoamericano en general, o en el mundo en general, el que dice, no, es que yo soy opositor, pero apenas le dicen que hay una caja clara que la están ofreciendo, y si es que es, oye, tú ya estás siendo partícipe de un programa gubernamental, o sea, que tú no quieres que salga el gobierno. Y Venezuela ha venido desde el 58 para acá en ese ritmo, yo te doy, y bueno, a mí cuando me dicen que es que el ciudadano tiene mala memoria, digo no, el ciudadano lo que es un facilista enorme, porque si yo sé que aquel ciudadano es criminal, pero me dicen, oiga, pero ¿y si nos da la casa? Entonces, no es que yo sea de mala memoria, pero sí soy un oportunista. Y eso es lo que ha hecho que estos grandes demagogos mantengan una posición fuerte en el dominio de masas. A mí me tiene muy aterrado lo de las cuarentenas, porque eso es un programa comunista desde hace mucho tiempo. Hay un libro interesantísimo que se llama Los que vivimos, de Annie Rand, que hablaba todo lo que se vivió en la Unión Soviética. Cuando yo veía el caso venezolano, yo decía, oiga, ¿será la idiosincrasia del venezolano que el facilismo, el chicharachero, el que es playero, se deja comprar como tal? Y leyendo este libro me doy cuenta que no, que el programa socialista es tan fuerte, que así como dicen, llega hasta los tuétanos. Y mientras que la sociedad civil y gente pensante como tal no esté consciente de que hay que trabajar por los valores, por los derechos y por la libertad individual, estamos muy equivocados. O sea, una cosa que yo defiendo mucho también es el tema del capitalismo. O sea, y hay que diferenciar lo que es capitalismo y mercantilismo. O sea, el capitalismo es una cultura donde hay ética, valor, disciplina, esfuerzo, pero lo que nosotros hemos visto en el mundo es un mercantilismo que se ha comido las riquezas de todos. Y ahí es donde le han dicho al ciudadano, te están robando, te están explotando, pero no es el capitalismo como tal. Es lo que vemos ahorita en Venezuela, la cantidad de comercios y de industrias que lo que le están haciendo es el juego al régimen. Así como el libro de Negocios son negocios, que fueron todos los grandes empresarios que mantuvieron a Hitler en el poder. Entre eso está la General Motors, la Chevron Boveri, Siemens,
Entonces, para nosotros lograr que Venezuela salga de ese atolladero, primero tenemos que hacer dos cosas, que es desconocer completamente a la oposición y al régimen. Y eso tiene que ser una oposición completamente de pensamiento libre, ¿sí? Como Claro, para no decir, como para no decir de derecha, sino un pensamiento libre donde se respete la isonomía. Acordémonos que la isonomía es la igualdad del hombre ante la ley y la política, cosa que eso se borró de las constituciones, esa palabra. Esa palabra la borraron. claro, fíjate algo, Luis. Sí, Tú sabes que lo que tú acabas de decir lo podemos ilustrar en resumen de manera sencilla, ¿no? En primer lugar, lo de la izquierda y la derecha, esos son términos anacrónicos porque, como dices tú, nacen con la Revolución Francesa y entonces se quedan en un estigma que hoy en día no nos funciona, porque resulta que hay una serie de ideologías que se han ido desarrollando a lo largo de la historia que no encajan dentro del cuadro tan reducido que te deja la izquierda y la derecha. Entonces, cuando tú hablas de terceras posiciones, por ejemplo, entonces no tienen cabida ahí, o la gente te lo ubica como que una tercera posición termina siendo socialista, etcétera. Lo otro bien interesante que mencionas tú es que cuando Pérez Jiménez eh, la gente estaba trabajando y estaba saliendo de la pobreza. Y el salir de la pobreza implica, a un punto, el ejercicio de una libertad individual inmenso, que es la capacidad de decidir si acepto esto o no, porque como ya yo no dependo de nadie, ¿verdad? Yo logré a través de mi trabajo adquirir una vivienda, logré adquirir un vehículo, logro darle una mejor alimentación a mis hijos y ellos se hacen más competitivos y obtienen un mejor grado de instrucción, una mejor educación. Entonces, todo el sistema va haciendo a la persona más libre, a pesar de que era un régimen nacionalista que para nada era este mercantilismo que tú mencionas, que es lo que le venden a la gente como capitalismo, ¿no? Y le dicen, mira, Correcto. que le llaman por ahí el neoliberalismo, porque le quisieron colocar ese nombre para disfrazar el asunto en lugar de que nombráramos las cosas como son. Es igual que los partidos en Venezuela, ¿no? Que dicen, no somos socialdemócratas o somos progresistas o somos humanistas o somos ecologistas y resulta que todos son comunistas, ¿no? Y nos están vendiendo un producto que realmente no es tal. O es el empaque nada más el que dice eso, pero por dentro del mismo producto comunista. Eh, ¿Qué pasa con todas estas personas que como tú y como yo y como Melba sabemos que es una estafa? Además de que, fíjate algo, estos señores le venden a la gente el comunismo, por decirte el chavismo, pero el comunismo jamás se ha aplicado en el mundo. O sea, lo que escribió Carlos Marx jamás se ha aplicado. Jamás se utilizó el socialismo para educar a la sociedad, para llevarla a un estadio donde pudieses hacer la eliminación de todas las estructuras del Estado y que existiera la dictadura del proletariado, que es el sueño del anarquista, ¿verdad? Recuerdo a Proudhon. Entonces, por eso terminaron discutiendo Proudhon, Engels y Carlos Marx. Entonces, pero al final eso es lo que ellos escribieron en sus libros. Vamos a la eliminación del Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, la Unión Soviética, Norcorea, China Popular, todos estos países han aplicado supuestamente el comunismo, pero es a la medida de ellos, porque jamás han llegado a la eliminación del Estado y el establecimiento de la dictadura del proletariado. O sea que es una estafa, al igual que el mercantilismo, cuando nos dice somos el liberalismo o el neoliberalismo, termina siendo una estafa porque el mercantilismo es la perversión de la ideología liberal. Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela están bien definidos los grupos anarcocapitalistas, liberales, constitucionalistas, nacionalistas, como el caso mío, liberales, como el caso tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Que no logramos los buenos
sentarnos en una mesa, llegar a un acuerdo y construir un pacto porque nosotros saquemos a Venezuela del desastre y en unos 20, 25 años tengamos un país que haga que todos nosotros de viejitos podamos morirnos tranquilos porque nos sentimos orgullosos de que le heredamos un país a nuestros hijos. Tú mencionaste que tenías 2 hijos, nació en Valencia, o sea, tienes 2 venezolanos ahí a los que no le estás heredando un país porque tuvieron que salir de su país porque no pueden vivir en él. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que no somos capaces de lograr ese acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será orgullo? ¿Es ego? ¿Es ambición de poder? Es que estamos obcecados con las ideologías políticas y entonces no aceptamos que nos tenemos que sentar en una mesa porque además el país es de todo. Y si creemos en las libertades, entonces tenemos que creer en la libertad de pensamiento. Y entonces ahí es donde uno ve la serie de obstáculos que se nos presentan. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Melba? Ya, te voy a dejar que Luis responda, pero voy a venir con una de las mías, porque es que tú dices, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y a mí se me viene a la mente Pepe Ganga. ¿Tú te acuerdas de la propaganda de Pepe Ganga que decía, ¿y qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Mira, Pepe Ganga no está, un desastre. Ego, yoísmo, individualismo, ¿sabes? Es lo que nos tiene así como estamos. Que cada quien quiere llevar la voz cantante, cada quien quiere ser líder, cada quien quiere ser papá de los helados, y no existe esa mentalidad que no es que tengas bajo autoestima, sino que cada quien está en su nivel, ¿verdad? De peón, de un trabajo en equipo, ¿ok? De engranar. Eso es lo que nos tiene fuñidos, porque ideas hay, personas pensantes hay, honestas, dignas, sí las hay y las conocemos. Aquí hay 3, ¿ok? Y hay muchas más, unas con mayor conocimiento en tal materia y en la otra. La cuestión es, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para hacer un pacto, como tú bien lo estás sugiriendo? No digamos, traemos el pacto de tus hijos para decir que estas 3 mentes maquiavélicas se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para la destrucción. Mira la destrucción. Yo nada más voy a nombrar esto aquí un momentico. A ver, la gente se acuerda de esto. 21 empresas de CBG. No existen. Benalú, el de carbón que es Carbonarca, Cabelún, Baixilún, Alcasa, Alucasa, Alunasa, Rialca, Minerven, o sea, CBG la exterminaron. No solamente Petróleo de Venezuela, PDVSA. Eso es la izquierda, eso es el comunismo. Se enriquecen ellos para empobrecer al pueblo. Eso ya lo sabemos, pero es como lo dice Luis, es el facilismo, es la comodidad. Ah, bueno, mira, a mí me están dando una casa que tampoco valoras. Ojo, porque desde que yo me acuerdo le han dado casa a la gente porque se le cayó el rancho, porque se le inundó, porque se vino el cerro. ¿Cuántas veces se ha venido el cerro en las inundaciones? Y les daban casa. ¿Y qué hacían? Agarraban y traspasaban esa casa por 4 lochas, iban y montaban un rancho más adelante. Porque los quieren así, los quieren pueblo, no ciudadanos. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Cómo hacemos entender eso? Hoy en día la gente habla de lo de ahorita, pero todas esas bellezas que nosotros tenemos en Venezuela, no nos puede doler nuestro país, tiene que dolernos nuestro país. Así en la sangre, no es nada más por una bolsa de comida. Y eso quienes lo formaron, los adecos y los copellanos, desde un inicio. Este es el resultado y así llegamos hasta aquí. Bueno, es que la riqueza de un país no está en el subsuelo. Y ahorita Venezuela lo está demostrando, ¿no? Un país rico en minería, pero muy pobre en un talento humano que se ha dejado involucrar en unas ideologías falsas. Primero que todo, nosotros tenemos que enseñarle al ciudadano cómo es que se maneja el poder.
Y en todos los países existen las tres clases sociales, el mercantilismo, el socialismo y el comunismo. Y yo siempre lo clasificaba así. El mercantilismo en el poder, ¿ok? Los que manejan los hilos. El socialismo en las industrias porque vienen a controlar el bolsillo del de abajo. Y el comunismo en el del barrio, ¿ok? O sea, las clasificaciones sociales nunca van a dejar de existir porque yo siempre pongo un ejemplo, cuando en el barrio todos tienen lata de cartón, ¿verdad? Y una persona que se faja trabajando y logra hacer una platabanda a su casa, ya lo miran como si fuese un oligarca, ya cambió de estrato. Entonces, el tema no es cuánto tú tienes, el tema es cuánto te esfuerzas por cuidar lo que has logrado y cuánto le enseñas al que está al lado para que se forme como tú. Es como el caso, a mí cuando me dicen que el problema es de educación, digo, ya va, ese no es el problema. Porque los políticos venden la educación como la solución. Es que tenemos que tener un pueblo educado. Ojo, yo sí estoy de acuerdo que la educación debe ser gratis, pero esa educación que da papá y mamá, valores, principios, ese donde existía la urbanidad de Carreño, ese libro venezolano de la Universidad de Carreño. Lo otro es la adquisición de conocimientos. Pero tú te pones a ver que una persona educada, con valores, donde no le enseñaron a robar, donde no les enseñaron a irrespetar al mayor, donde supieron crearle fronteras hacia cómo respetar al vecino, esa gente llega lejos. O sea, un título ni plata hace gente. Y Venezuela, vamos a hablar del caso venezolano, creyeron que todos eran gente porque tenían poder adquisitivo. Y se destruyó esa sociedad. Y entonces aquí viene, vamos a remontarlo después de Pérez Jiménez y se viene todo este colapso de políticos que no entendieron lo de Blas Pietri cuando dijo de sembrar el petróleo. Empezaron Bueno, Luis, a yo no diría que no lo entendieron. Ellos jamás quisieron entenderlo porque recuerda que la conveniencia de ellos era mantener a la gente idiotizada, porque la idea de Urra Pietri era, si usted invierte en un país, en su gente, esa gente no importa que se quede sin petróleo, esa gente va a salir para adelante. Pero si usted sigue puro explotando el petróleo y no invierte nunca en la gente, el día que se quede sin petróleo, usted no tiene nada. lo que Y pasa es con la realidad que vivimos. lo que estamos pasando. Ok, entonces seguimos con el cuento de que hacia dónde vamos o por qué así llegamos hasta aquí. Fue por eso, o sea, por una comodidad, ¿no? Y el pobrecito, o sea, si no se le quita al ciudadano común el primero, el pobrecito, y el dar lástima, estamos fregados, porque yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba El poder de la limosna, y lo ha aplicado todo el mundo. Y a la final los limoneros somos nosotros los que aportamos a esa ignorancia en el de abajo. Tú decías, Melba, de que uno de los problemas que hay en la sociedad es el egoísmo. Y yo no lo veo tal, porque el egoísmo, si lo llamamos a lo profundo, es el cuidado de nuestra propia propiedad, de nuestro principio. O sea, yo puedo ser egoísta sin hacerle daño a los demás. Lo grave es la envidia, ¿ok? Entonces, sí hace falta que el venezolano tenga ese egoísmo, como tú dices, de querer su propiedad, su tierra. ¿Ves? Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr que la política cambie y tengamos un país próspero? Dándole esa responsabilidad al ciudadano, inculcarle respeto a sí mismo. Empecemos por ahí. Sin eso no hay nada. Porque una sociedad con respeto no se necesita ni la policía. Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Ves? Pero si nosotros no, ajá, porque si nosotros seguimos con el pobrecito, ¿no? Que ayudémoslo, tú te pones a ver, todos alegamos
del régimen, pero todos a la larga son parte del régimen. Hay el libro de Tenier de la Boitier, el discurso de servidumbre voluntaria, bien lo dice. Si el régimen no tiene voz y oído, no camina. Y Venezuela está llena de esos oídos y de esa voz que promueven lo del régimen. Tú le dices a un opositor, mira, vamos a cambiar esto, pero vamos a eliminar las misiones. No, usted está loco. ¿Y qué va a hacer de esa gente? Ya estamos mal. Sí, Entonces, exacto. ya estamos mal, porque entonces vamos a seguir con lo mismo. O sea, yo no puedo seguir arrastrando una piedra que lo que me está haciendo es un hueco en el camino. O sea, yo Sí, digo, mutilado mental. correcto. Una mutilación mental. Correcto. Entonces, si vamos a cambiar, es sin ese sentimentalismo. Y hay que ser radical en ese aspecto. O sea, es como el caso de mi casa. O sea, yo una vez le dije a un amigo, me dice, no, hablándome del comunismo, del socialismo, le dije, mira hermano, yo quise implementarlo en mi casa y a la primera hora fracasé porque yo tengo dos hijos, un varón y una hembra. ¿Cómo lo puedo volver a vestir igual? Mentira, no puedo. El uno le gusta la sal, el otro no, entonces ya, de ahí, de cajón, se me dañó el proyecto. Y entonces, pero sí toca decirle parámetros de hacia dónde vamos. Si esta familia quiere que crezca, oiga, yo no te voy a complacer por esto y por esto. Y si tú quieres esto, gánatelo. ¿Cómo los muchachos salen adelante? Cuando tú le dices, yo porque te voy a felicitar porque saque un 5 o un 10 en X materia, cuando ese es tu compromiso, esa es tu responsabilidad ya de ciudadano, empezando a ser ciudadano. Entonces, si nosotros no empezamos a ser claros de lo que se debe conformar una sociedad, no estamos haciendo nada. El de, oye, pero es que es que a este también le falta, pero si ayuda, no, o sea, yo tengo que arrastrar mi piedra y el otro tiene que arrastrarla. Y Venezuela, para que salga ese apoyadero, tenemos que limpiar sobre todo ese pensamiento socialista. Yo digo que el 80% del venezolano tiene ese corazoncito socialista. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué si a él le dan, a mí también me tienen que dar? Ajá. O sea, Ahora, yo digo, cuando en Venezuela también tenga más valor la libertad que un litro de gasolina, las cosas cambian. mira, Luis, con Diste en el respecto a eso, clavo. con respecto a eso que tú dices, dime, ¿cuánto tiempo crees tú, desde tu análisis, que tomaría llevar a una sociedad como la sociedad venezolana, cuya estructura y tejido social ha sido totalmente envilecido, a, a- a niveles que yo creo que muy pocas veces se han visto en el mundo, ¿no? Muy pocas, unos 2 o 3 casos nada más. Pero este envilecimiento que sufre Venezuela, ¿cuánto tiempo crees tú que podría transformarse para eso que tú dices, ¿no? Porque yo soy creyente de que, por ejemplo, si mañana hubiese un gobierno nuevo y tienes a media Venezuela muerta de hambre, tú no puedes dejar de repartir comida, ¿no? Eso es algo bien difícil, ¿no? Pues no va a dejar a la gente, o sea, va a entrar la Cruz Roja, van a dar sopitas, habrá 10.000 casas en 10.000 lugares donde van a estar dando comida, mientras que se va reconstruyendo todo ese aparato productivo, mientras que la gente vuelve a empleos formales, mientras que el salario comienza a recuperarse. Entonces van a haber todas esas casas de ayuda, de alimentación, que me imagino yo que deben ser más de organizaciones privadas que de un Estado que está en quiebra también, ¿no? Eh, pero ¿cuánto tiempo crees tú que tardaría eso en esa sociedad donde el ciudadano valore más sus libertades individuales, así como tú lo planteas, que, que las dádivas de la caja CLAP? Mira, Venezuela, para que salga de esa diatriba, por lo menos son 3 décadas y 2 generaciones hacia arriba. Venezuela tiene que comportarse como la manada. Sí, es cierto, van a venir ayudas. Pero acuérdate que la manada cuando tiene que emigrar, la manada no se pone a pensar cuál es el cojito, cuál es el ciego, cuál está enfermito, porque si no, todas se mueren. O sea, la manada arranca y el que se quedó, se quedó.
Entonces, si nosotros queremos una transformación de cultura, económica y social, mucha gente se va a tener que quedar en el camino. Porque si seguimos arrastrando eso, no van a ser 3 décadas, van a ser un siglo con este problema. Porque Venezuela está contaminada completamente del socialismo. Venezuela ya perdió 2 generaciones. Y eso es lamentable. ¿Ves? O sea, a mí cuando me dicen, oiga, Venezuela con un cambio radical ya, los militares se van a apoyar. No, ya, un momento. Dime un policía, empecemos por un policía, que su sueldo no le alcanza para 2 cajas de huevos, pero con la chapa compra un carro. ¿Ese policía va a aceptar un cambio radical en Venezuela? No. No está. Entonces, eso es lo otro, o sea, Venezuela necesita, bueno, como 4 Pinochet encima para acomodar esta sociedad. Porque la depuración que hay que hacer en todos los poderes es enorme. Aquí no puede existir el quítate tú para ponerme yo, no. Aquí es un arrase completo, desde el sindicato hasta eso de cohabitar, del chavismo originario. Elecciones. Con elecciones. Las elecciones en dictaduras es vestir al tirano de demócrata. Sencillo. Claro. Esa no es- Y aún cayendo este sistema narcotiránico, ¿sería prudente unas elecciones para ti? ¿Qué piensas? No, tiene que pasar por lo menos unos 2 años depurando todo lo que es, o 3 años, correcto, todo lo que es el Depurando. Y unos 30 años para levantar una nueva generación. O sea que tiene que ser un régimen meritocrático, quitemos la derecha, con un componente cívico-militar. 30 años que esa generación se levante. Ok. Ni 15 ni 10. Complejo Para el mí. caso. Miren, muchachos, nos quedan, ya estos son nuestros últimos 5 Ok. minutos. Entonces quiero que concretemos en la vamos respuesta a nuestra pregunta, que es el tema de hoy, pues. O sea, ¿qué pasa que no nos unimos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles serían esos elementos que necesitamos para unirnos y realmente construir un cuerpo colegiado, una cantidad de ciudadanos que digan, vamos a sacar a Venezuela adelante? Yo me propongo, entonces va el otro, va el otro, va el otro, va el otro. Y ¿Cómo eso queremos haríamos que para también sumar? nos dejen las preguntas cuando veas este video. Déjanos las preguntas en YouTube y en Twitter y en todas las redes, en Instagram y Facebook. Es importante la participación, porque la gente comparte el video, ¿verdad? Qué bueno, qué chévere, ay, sí, gracias, pero no opinan, queremos que opinen. Ajá. Estos 5 minutos que quedan te los vamos a dejar, Luis, para tu opinión es importante para nosotros. Gracias. Y desde ahorita me despido. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Luis, por acompañarnos. Espero que esta sea la primera de muchas. Aquí a la orden. Mira, Okay. Yo creo que Melba y Eric, para empezar a construir una verdadera sociedad, tenemos que empezar a escucharnos sin lástima. Fundamental. Claro, Luis, pero digo, mira, tú sabes que entras en las redes sociales y ves a Luis, a Carlos, a Manuel, a Enrique. Entonces, todos hablan, este es el problema y esta es la forma de salir. Entonces, tenemos diagnóstico perfecto de todo el mundo, de liberales, de constitucionalistas, de anarcocapitalistas, de nacionalistas, de los libertarios. Todo el mundo da un diagnóstico perfecto, pero ¿qué pasa que no logramos unirnos? Ahí es donde quiero que vayamos. ¿Qué necesitamos para unirnos? ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para unirnos? Para que seamos un bloque, así como el pacto de Punto Fijo, que le diga a los chavistas, aquí se les acabó la fiesta, llegamos nosotros y Venezuela es otra. Bueno, escucharnos. Estoy haciendo la traducción con mímica. Escucharnos, ¿ok? Respetarnos y cero lástima. Cero lástima porque cuando tú pongas, decir, vamos a eliminar esto, pero ¿por qué por esto y esto? No, vamos a eliminarlo. O sea, lamentablemente Venezuela necesita una transición dictatorial, mano dura. Porque en este momento lo que tenemos es una tiranía. Ya no se puede hablar de dictadura, eso es mentira.
Es una tiranía total. Entonces, lo que tiene que venir es mano dura, con decisiones radicales y simplemente entendernos, o sea, y llegar a acuerdos netos, sin mirar clases sociales, ni que perecito es pobrecito y tiene 5 muchachos, no. Aquí es reconstruir un país con el esfuerzo de todos y las ganas de ser libres, cada uno por su cuenta, porque la libertad en común no existe, esto es mentira. Entonces, es escucharnos y plantear decisiones radicales, mana, o sea, no, y cero dádivas, porque del pobrecito vemos países como Ruanda, países que el pobrecito y démosles agua y pan y circo y hasta ahí, como dijo Juvenal, y no, no es tal. Entonces, Eri, yo creo que sí se puede, pero de una forma seria y sin nada de sentimentalismo. O sea, la dádiva no existe. Lamentablemente es así, porque date cuenta, lo último, Marx empieza a hacer su Capital, el libro Capital, en base al libro de Robinson Crusoe. O sea, una locura. O sea, desde ahí ya estamos fregados. Y la gente entendió eso, por eso los gallineros verticales y todo este cuento ridículo que no va a ningún lado. Entonces, no, mano dura para querer que la forja se forme, ¿no? Hablándolo para que funcione, claro, sí, claro, señor. debe ser así. Y lo vemos desde la casa, cuando tú enseñas al niño a tomar sus propias decisiones, así no logre lo cometido y que asuma la responsabilidad, tenemos personas prósperas. Pero cuando tenemos un niño que para que coma, para que salga, para que estudie, tú le compras, tú le dices, te voy a dar, te voy a regalar, ya ahí perdió todo. Entonces lo mutilaste mentalmente, no lo enseñaste a ser seguro y próspero. Correcto. Mire, bueno, para terminar, ya esto es el último. Ya está terminando. El último pedacito. Quiero despedirme de toda la gente que nos ve, agradecerles la sintonía y dar un último mensaje. Señor que nos ve, si usted sigue estos personajes que todos los días hablan de libertad, de un cambio en Venezuela, etcétera, pero esa persona no está haciendo lo más mínimo por procurar que los venezolanos que estamos en contra del régimen estemos unidos en una plataforma que busque eso que mencionó Luis hoy, la consolidación de un sistema que a futuro nos garantice el desarrollo de Venezuela, de los venezolanos y la prosperidad de la nación. Entonces, olvídese de seguirlo porque eso no nos sirve para nada. Olvídese. El que realmente quiere Venezuela debe estar hoy abogando por la unión de los venezolanos antimarxistas. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Bueno, ha sido un gran placer, gracias. Luis. Melba. Gracias, Luis. Bueno, Eri, buenas noches. Bueno, igual.